Vamos a continuar adorando al Señor. Qué bonitas alabanzas de nuestros hermanos que han compartido con nosotros. Y yo aquí tengo una luz, una lámpara, no sé si usted lo ve, la encendí también, porque todos sabemos que la luz es indispensable cuando hay oscuridad. No encendemos una lámpara donde hay luz, la encendemos donde hay oscuridad. Donde hay oscuridad. Acá todos ustedes están alumbrando para Cristo, está bien iluminado este lugar, pero sabes que hay lugares de oscuridad donde necesitan la luz de Jesús, que le llevemos el evangelio, las buenas nuevas de salvación. Y eso es lo que hizo la iglesia que vamos hoy a estudiar. Y yo quisiera que usted abra sus Biblias en el libro de los Hechos y vamos a continuar este estudio que hemos empezado ya hace varios domingos atrás. Y hoy lo vamos a continuar, El domingo pasado hablamos de una lección muy importante que Pedro necesitó aprender. ¿Cuál fue esa lección? Dios no tiene favoritismos, no hace acepción de personas. Él nos ama a todos por igual. Él quiere que el evangelio llegue a toda persona. Esa lección la aprendió Pedro y la aprendió muy bien al ser guiado a la casa de un gentil llamado Cornelio. ¿Se acuerdan? Este hombre era un gentil y con toda su familia creyeron en Jesús y se bautizaron. Ahora, luego, ¿qué sucedió? Eso lo vimos en Hechos 10. Luego en el capítulo 11, abra su Biblia, el capítulo 11, en los primeros versos hasta el 18, encontramos que Pedro fue cuestionado por los hermanos judíos de lo que él había hecho. Pedro, ¿dónde te fuiste? ¿En casa de quién te metiste? De gentiles. ¿Cómo has hecho eso? Pedro les explica la visión que recibió y cómo el Espíritu Santo había descendido sobre estos gentiles también, cómo lo recibieron los judíos también. Entonces les preguntó, si Dios les ha dado a ellos el mismo don que a nosotros al creer en el Señor Jesucristo, ¿quién soy yo para pretender estorbar a Dios? Al oír eso se apaciguaron y alabaron a el Señor. Eso está allí descrito hasta el versículo 18. A partir del versículo 19, donde vamos a tener la meditación, hasta el versículo 30, encontramos un gran modelo de iglesia. El tema de hoy es el modelo Antioquía. Antioquía, el modelo Antioquía. ¿Qué es un modelo? Algo que imitar. Es un buen ejemplo, ¿verdad? A veces usted escucha ese, imita a esa persona. Imita a ese papá, imita, eso es un gran modelo. Bueno, en la escritura tenemos varios ejemplos de iglesias modelo y una de ellas es la iglesia de Antioquía. La iglesia de Antioquía es una iglesia modelo, la madre de todas las iglesias gentiles. Los evangelios escritos pueden haberse originado en Antioquía. De aquí que salió la primera misión reconocida para el mundo no evangelizado. Era un centro de reunión para los dirigentes de la iglesia. Fue notable por sus maestros. Había enseñanza, predicación y por sobre todo se destacó por su testimonio. Los discípulos aquí fueron llamados cristianos por primera vez, sí, en Antioquía. Si se desea plantar una iglesia, muchos pensarán después de este mensaje que un buen nombre para una nueva iglesia, Antioquía. Qué honor para esta iglesia, qué gran ejemplo de esta iglesia que es un modelo a imitar. Ahora usted dirá, ¿y por qué dice todo eso, pastor? Déjeme explicarle entonces 4 características de esta iglesia que encontramos en esta porción bíblica. La primera característica, para aquellos que están apuntando, siempre aparece en las notas y ahí está la primera. La iglesia de Antioquía fue una iglesia con personas que compartían el evangelio fielmente. Había evangelismo. Vaya conmigo a Hechos capítulo 11. Entonces vamos a empezar con la lectura. El versículo 19 dice así: ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de ¿qué? Muy bien, de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta ¿dónde? Muy bien, ¿qué más? Chipre y Antioquía. No hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. No le compartían a nadie el evangelio, solo a los judíos, solo a ellos. ¿Eran judíos? Háblenles. ¿No son judíos? No les hablen, no les cuenten, no les compartan nada. Mire eso, qué tremendo. Verso 20, pero había entre ellos unos varones ¿de dónde? De Chipre y de Cirene, los cuales cuando entraron ¿dónde?
En Antioquía. Hablaron también a los griegos, anunciándoles ¿qué? El evangelio del Señor Jesús. Ahora fíjese el verso 21. Y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtieron al Señor. Wow, qué tremendo testimonio, hermanos, de esta iglesia, la iglesia de Antioquía. Antioquía, para un poquito darles una referencia, porque este es un dato muy importante para que usted entienda el mensaje de hoy. Antioquía era la tercera ciudad más grande del Imperio Romano después de Roma y Alejandría. Fue la capital de Siria y tenía una gran población judía. Era conocida, muy conocida por su vida universitaria. La vida en Antioquía era muy movida, muy ajetreada, ¿verdad? Incluso había mucha inmoralidad sexual. Tenía tenía varios sobrenombres esta ciudad. Por ejemplo, una de ellas era la Reina del Este, una ciudad cosmopolita, muy comercial, portuaria, así que había un gran movimiento de personas, pero también había mucha gente de diferentes partes, personas romanas, griegas, árabes, egipcias, africanas, indias, de Asia. Muchos de ellos estaban ahí reunidos, vivían ahí, compartían allí, había una gran cantidad de personas. También se le conocía a esta ciudad como la morada de los dioses. Hello. La morada de los dioses. ¿Por qué? Porque tenía muchas deidades griegas, paganas, que las veneraban, como Zeus, Apolos, Poseidón y un sinfín de ídolos que tenían. Cerca de esta ciudad, 5 millas de esta ciudad de Antioquía, se encontraba otra ciudad de Danfe, que allí adoraban a Artemisa. También allí adoraban a Apolos, Astarte. El culto a la prostitución estaba presente. Y eso que sucedía en esta pequeña ciudad también se filtraba, también venía a Antioquía. Así que esta era Antioquía. Otro detalle importante en Antioquía: una única ciudad que tenía una calle principal de más de 6 kilómetros de largo. ¿Y sabe cómo estaba pavimentada? De mármol. Imagínate. Y cada lado lo bordeaban pestillos de mármol. Era la única ciudad del mundo antiguo en ese tiempo que tenía sus calles iluminadas por la noche. Ahora, cuando yo leí esto, hermanos, yo entendí entonces un poco más qué pasaba en Antioquía. Porque cuando usted tiene ciudades iluminadas de noche, ¿qué es lo que sucede? La gente sale de noche. ¿Y qué hace la gente de noche? No todas, pero mucha gente de noche va a fiestas, a clubes, ¿verdad? Era una ciudad muy movida. Era esta la única ciudad que contaba con esa iluminación. Era un puerto de gran movimiento y un centro de lujo y de cultura. Era una ciudad que atraía a muchas personas, incluyendo pudientes oficiales romanos ya jubilados, que pasaban sus días charlando en los baños o apostando en las carreras de carros, porque era también esta ciudad conocida por las carreras de carros y apostar. Imagínese usted la ciudad, esa ciudad muy movida, apuestas, idolatría, un desenfreno en cuanto a la sexualidad. Pues ahí estaba la ciudad. Y déjame decirte algo: Antioquía presentaba a la iglesia una oportunidad emocionante para la evangelización. Estos hermanos entendieron que habían sido llamados a ser luz en la oscuridad. Así que era el lugar magnífico para plantar una iglesia. Y eso es lo que hicieron los hermanos. Allí donde se adoraban a otros dioses de la antigüedad, Cristo debía ser exaltado, Cristo debía ser predicado, Cristo debía ser proclamado. Y esta iglesia de Antioquía lo hizo de una manera eficaz. Estos hermanos se destacaron por su afán de alcanzar a los no creyentes con el evangelio. Esta iglesia, hermanos, nació por la evangelización misma que se dio allí. Así que ellos aprendieron de primera mano lo que era el evangelismo y lo continuaron haciendo a todas personas que ellos podían alcanzar.
Ahora, fíjese el versículo 20, dice, pero habían entre ellos varones de Chipre y de Cirene, los cuales cuando entraron a Antioquía hablaron también a los griegos anunciando el evangelio de Jesucristo. Ahora, ¿dice los nombres de ellos? No. ¿Dice lo que estudiaron? No. ¿Dice a qué seminario fueron? No. Muy probablemente no tenían seminario, no tenían muchos estudios, no tenían mucha preparación, pero ¿sabes qué? En su corazón no tenían ese actitud separatista, exclusivista, antigriegos. Al contrario, su efectividad venía de una mentalidad de incluir a toda cultura y por eso fueron efectivos en evangelizar a los paganos. No les importaba que fueran griegos o de otros países, o de otras culturas, o de otras lenguas. Ellos cumplieron con el llamado que recibieron de parte del Señor. Y aquí están estos hermanos con una mentalidad como la de Pablo, ¿verdad? ¿Se acuerdan que en 1 Corintios 9:22, entre los débiles, dijo Pablo, me hice débil, a fin de ganar a los débiles, me hice todo para todos, a fin de salvar a algunos por todos los medios posibles. Esta es la iglesia que fue plantada en Antioquía, una iglesia ferviente en un mundo corrupto y oscuro, pero entendieron que debían llevar la luz a ese lugar. No fueron de aquellos que dijeron, ahí no vayamos porque son muy pecadores, cerremos las puertas de la iglesia, levantemos paredes porque nos tenemos que cuidar de todos ellos. No, ellos no se aislaron. Fueron con la confianza de que tenían el Espíritu Santo de Dios. Mire, ¿cuál es la diferencia con muchas otras religiones? Nosotros tenemos el poder de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Tenemos el poder de Dios y no debemos de minimizar lo que el Señor nos ha dado. Vayamos en el nombre de Jesús. No nos va a pasar nada, hermanos. El Señor cuidará de su pueblo fiel que predique el evangelio a tiempo y fuera de tiempo. Y eso es lo que debemos hacer cada uno de nosotros. Así que sin más preámbulos, hermanos, vamos a decirles que esta iglesia se destacó porque las personas compartían el evangelio fielmente, lo compartían y no cesaban de compartirle. ¿Sabes qué me preocupa, hermano? Escuche, a mí me preocupa la iglesia de los Estados Unidos. Cuando digo la iglesia de los Estados Unidos, me refiero a las iglesias americanas, a las iglesias hispanas, a todas las iglesias. No puedo decir todas en general, pero me preocupa mucho la iglesia en los Estados Unidos. ¿Sabes por qué? No estamos compartiendo el evangelio, no estamos ganando personas para Cristo Jesús. ¿Sabes qué realmente me entristece? Muchas iglesias simplemente están recogiendo miembros de otras iglesias que están al final de la calle, que han pasado o han tenido problemas y se reubican en otras iglesias. Pero la iglesia en sí no está ganando almas para Cristo. De alguna manera, hermanos, como iglesia tenemos que convertirnos todos en misioneros. Somos misioneros. ¿Cuántos dicen amén? Tenemos una misión que cumplir y tenemos que ir a alcanzar a este mundo perdido sin Cristo y sin esperanza. Y ese es un llamado de todos nosotros. Yo te pregunto, ¿hace cuánto alguien no tocó la puerta de tu casa o en el trabajo o en el gimnasio o en la escuela, te compartió el evangelio o te quiso compartir el evangelio? ¿Hace un mes? ¿Hace 3 meses? ¿Hace un año? Probablemente tu respuesta sea, pastor, a mí nadie se me ha acercado a compartirme nada. Es más, nadie se me ha acercado para decirme cómo puedo ir al cielo, cómo puedo ser salvo. ¿Sabes por qué? Porque los cristianos estamos abandonando nuestra tarea de ser luz a este mundo lleno de oscuridad. Es que eso lo hace el pastor, eso lo hace el líder de evangelismo. Eso lo hacen las personas a las que pagamos, los profesionales. La iglesia de Antioquía tenía sus hermanos, los hermanos, ellos mismos iban y compartían el evangelio. Ellos mismos compartían las buenas noticias por donde iban, a donde estaban, donde se encontraban. Y por eso hubo un gran impacto
por medio de estos hermanos. Hermanos, la primera característica de esta iglesia, una iglesia misionera, una iglesia saludable, es que las personas comparten el evangelio fielmente. Hay evangelismo constante y fiel en medio de sus comunidades. Número 2, la iglesia de Antioquía fue una iglesia con un crecimiento espiritual. Un crecimiento espiritual de sus vidas. Por eso decimos, hubo discipulado. Ahí está, había discipulado. Fíjese conmigo el versículo 22, donde nos quedamos. Dice, léalo conmigo, dice: llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba ¿dónde? En Jerusalén. Y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. O sea, los hermanos de Jerusalén dijeron: ¿qué está pasando en Antioquía? ¿Qué es ese movimiento de griegos? Ellos no son judíos y hay un gran movimiento, un gran avivamiento. Bernabé, ve, constata, averigua lo que está pasando, ¿verdad? Ve y que te den cuentas, que rindan cuentas. Qué bonito es esa expresión, accountability, ¿verdad? La rendición de cuentas que se ha perdido en la iglesia, se ha perdido entre los hermanos. Que nos preguntemos mutuamente cómo estamos, cómo está tu vida de oración, cómo está la lectura de la palabra, estás sirviendo, cómo está tu familia. Eso es importante y debemos rescatarlo. Bueno, dice la Biblia que Bernabé fue a Antioquía, verso 23. Cuando llegó y vio la gracia de Dios, ¿qué vio? La gracia de Dios. Se regocijó y exhortó a todos, ¿qué dice? A todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor, porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe, y una gran multitud fue agregada al Señor. Después fue Bernabé a Tarso para buscar ¿a quién? A Saulo, y hallándole le trajo a Antioquía. Y el último, el 26, y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez. Qué tremendo testimonio de esta iglesia que estaba muy interesada. Estos hermanos estaban interesados en su crecimiento espiritual y ellos recibieron la enseñanza. Dice aquí que Bernabé y Saulo, que viene a ser Pablo, les enseñaron por todo un año. Estaban ávidos de aprender. Ellos se reunían en la iglesia, pero ellos no estaban conformes con lo que habían aprendido. Querían más, tenían hambre de Dios, hambre de la palabra, hambre por el Señor. Y eso es lo que pasó. Estos nuevos convertidos necesitaban discipulado. Estos nuevos convertidos necesitaban seguimiento. Y se lo dieron. Y lo asimilaron muy bien y fue de gran bendición. Este discipulado se describe en 3 palabras que quiero compartir con ustedes. La primera de ellas, evidencia. Evidencia. Mire lo que dice el versículo 23. El versículo 23 al principio dice: cuando llegó, o sea Bernabé, y vio la gracia de Dios. ¿Qué vio Bernabé? Vio la gracia de Dios. Vio personas transformadas, vio personas alcanzadas por la gracia de Dios. Hubo un cambio, Bernabé vio un cambio sobrenatural en el corazón y en la vida de las personas. Una madre compartió su testimonio de lo que la experiencia que tenía un hijo que trabajaba en ventas. La gente, cada vez que se le acercaba y se enteraba que era cristiano, le preguntaban: ¿tú eres cristiano porque eres diferente o porque actúas parecido a ellos? La pregunta que quiero hacerle, hermano, hermana: ¿usted es diferente? La gente puede ver una diferencia en su vida. La gente puede decir: usted no es como todos, tú eres distinta, tú eres distinto. Hay algo en ti, hay algo en ti que me llama la atención. Quiero conocer más de ti. Podría decir su vecino, su vecina, sus compañeros de trabajo, sus amigos. Eso mismo, estamos llamados a ser luz. Y el que es seguidor del Señor Jesucristo, discípulo de Jesús, tiene una diferencia. Hay una diferencia. No podemos ser lo mismo de siempre. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo ha venido a nuestras vidas y somos transformados por el Espíritu de Dios.
Estos hermanos eran distintos, eran diferentes. Ahora mire el versículo 26 conmigo. Dice allí, en el verso 26, y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos. ¿A los quiénes? Discípulos. Ellos eran discípulos. O sea, eran seguidores de Cristo. ¿Qué es un discípulo? Un aprendiz de Cristo. Absorbían las enseñanzas del Señor. Fueron aprendices, fueron estudiantes, porque iban aprendiendo, y ese aprendizaje iba cambiando sus vidas y transformando sus vidas. Eran discípulos. Había una diferencia en sus vidas. Eran discípulos. Y por último, dice la Biblia que se les llamó cristianos. Mira lo que dice el versículo allí. Se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. ¿Cómo se le llamaban antes? Los del camino se les llamaba. Pero por primera vez en Antioquía, griegos, no judíos, muchos de ellos no eran judíos, se les dijo: ellos son cristianos, los cristianos. ¿Por qué? Ese nombre muy simple, porque ellos seguían a Cristo, porque ellos veían una similitud, la gente vio una similitud con Cristo. En otras palabras, lo que la gente veía eran pequeños Cristos en esos hombres y en esas mujeres de esta iglesia de Antioquía. La gente así los identificaba, como por ejemplo los herodianos, porque eran seguidores y adoradores de Herodes, los herodianos. Asimismo le empezaron a llamar a los creyentes, los llamaron cristianos. ¿Sabes que al principio era despectivo y burla esa expresión, los cristianos? Pero con el testimonio y el buen ejemplo y la dedicación, ellos empezaron a ganarse el respeto de ese nombre. Hoy en día a todo el mundo se le dice cristianos, ¿verdad? Tú le dices a una persona: ¿tú eres cristiano? Y se va a enojar probablemente, decir: ¿tú qué crees, que yo nací en Marte, en Júpiter, en la Luna? Porque se ha convertido, se ha devaluado esa palabra y se ha convertido como sinónimo ¿de qué? De una persona ciudadana de un país. Porque tú hayas nacido en este país no significa que eres cristiano. Porque hayas nacido en tu país no significa que eres cristiano. Hermanos, el nuevo nacimiento viene cuando una persona pone su fe y confianza en el Señor Jesucristo, se arrepiente de sus pecados y le invita a Cristo a ser Señor y Rey de su vida. Es la única manera de ser cristiano, seguidor de Jesucristo. Y cuando uno es cristiano es discípulo, y si uno es discípulo es cristiano, no hay diferencia. Es lo mismo. Es lo mismo. Discípulos, cristianos, y había una gran diferencia en su vida. Déjame preguntarle, querido amigo, amiga que está aquí: ¿eres alguien que evidencia una vida transformada? ¿Eres un aprendiz, un estudiante, un seguidor de Cristo? La gente te llamaría y te identificaría como Cristo, como seguidor de Jesucristo, ¿o no? O te ve igual como cualquier otra persona. Si una iglesia realmente está viviendo su fe, la comunidad tiene una de estas dos respuestas. Algunas personas se sentirán atraídas a la iglesia debido a su testimonio. Algunas personas, en segundo lugar, rechazarán a la iglesia por su testimonio, porque no quieren la santidad, no quieren que les incomoden por lo que nosotros predicamos, porque damos testimonio de que Jesucristo es nuestro Señor y Dios es un Dios santo y merece toda la gloria y la honra y la santidad de nuestras vidas. La iglesia de Antioquía era una iglesia discipuladora, era una iglesia evangelística. Los hermanos así se comportaban. Pero en tercer lugar, la iglesia de Antioquía era una iglesia con líderes piadosos. Líderes piadosos. Liderazgo, líderes piadosos. Hermano, cuando hablo de líderes no me refiero solo al pastor. Aquí vemos a quién, a Bernabé, y vemos a Pablo, grandes líderes piadosos del Señor. Pero no solamente fueron ellos, hubo otros que se agregaron a este gran grupo del liderazgo de la iglesia de Antioquía. Hombres identificados como líderes. Una persona sola no puede dirigir una iglesia.
No cometamos ese error de dejar todo en manos de una sola persona. ¿Sabe por qué? Esa persona se va a terminar cansando. Esa persona se va a terminar cansando. ¿Por qué? Porque no lo puede hacer todo. Si usted es la persona asistente que viene todos los domingos a la iglesia, ve lo que pasa aquí, se deleita con todo lo que hacemos y luego se va para su casa y no hace más nada, déjeme decirle, usted está cometiendo un gran error. ¿Sabes por qué estás cometiendo un gran error? Porque eres indiferente ante el servicio y el esfuerzo y el trabajo que hacen unos pocos en la iglesia. La iglesia es un lugar donde todos participamos. ¿A cuántos dicen amén? Todos debemos de involucrarnos. Yo doy gracias a Dios porque hay un grupo de personas que han asumido el reto y están apuntándose, están tomando su curso donde encajo yo y están empezando a servir. Pero déjame decirte algo, hablamos de porcentajes, la gran mayoría de la iglesia de ustedes están sentados, vienen a ver lo que hacemos y se lo digo con todo el amor. Vienen a hacer lo que hacemos y luego se van para casa, no regresan hasta el próximo domingo y ni siquiera se preocupan por lo que está pasando o está dejando de pasar. Quiero decirle una cosa, una iglesia no se puede llevar con una sola persona. Necesitamos ayuda con los niños, se necesita ayuda con los jóvenes, se necesita ayuda en mujeres, se necesita ayuda en la cocina, se necesita ayuda en seguridad, se necesita ayuda en todos lados. La pregunta es, ¿qué va a hacer usted? ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a seguir esperando que unos pocos hagan todo el trabajo? ¿Eso es lo que queremos hacer? Pues no se sorprenda, hermano, que en algún momento el líder de jóvenes o el líder de niños o los maestros digan, hasta aquí nomás, pastor. ¿Por qué? Nos cansamos. Estamos haciendo todo y hay personas que no están haciendo nada y no nos están ayudando. Es un trabajo de todos. Así que yo te digo en el nombre de Jesús, inscríbete, algo puedes hacer, algo puedes colaborar. Tú tienes dones, talentos. A mí me da un gozo tremendo cuando una persona se hace miembro de la iglesia y me dice, pastor, ¿en qué puedo ayudar? ¿En qué puedo ayudar? Eso hace la diferencia en tu vida. Y no lo hagas porque se te ruega, hazlo porque tienes demasiadas razones para decirle gracias, Señor, por lo que tú has hecho en mi vida. Es más, si estás aquí en medio de todo este caos sanitario, en medio de toda esta crisis y esta pandemia, Dios te ha permitido la vida y si estás aquí, por lo menos que puedes hacer es servirle al Rey de Reyes. Puedes decirle, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Porque si Él te dejó y me dejó aquí, no era simplemente para seguir trabajando, era para trabajar en el reino de Dios. Te lo digo con todo mi corazón. Hay mucha necesidad. Tenemos clases que no podemos abrir. Tenemos clases que no podemos aperturar porque simplemente no tenemos suficientes hermanos que quieran servir en estos ministerios de niños, jóvenes, adultos. Esta iglesia lo entendió y entendió que no era el trabajo de unos solos pocos. ¿Y sabe lo que dice la Biblia en el capítulo 13, versículo 1? Vaya conmigo, dice, había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía, profetas y maestros. ¿Quiénes? Bernabé, Simón el que se llama Niger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto a Herodes el tetrarca, y Saulo. ¿Lo ve? Y Saulo. Hermanos, la Biblia describe las cualidades de estos líderes, de estos siervos de Dios. Empezando con Bernabé. Mira lo que dice sobre Bernabé y lo puedes encontrar en el capítulo 11, la descripción de este hombre Bernabé, el versículo 24. Porque era varón, ¿qué dice? ¿Qué dice? Bueno. ¿Lleno de qué? Del Espíritu Santo. ¿Y de qué más? De fe. Así era este hermano. ¿Sabe qué significa que era bueno? La palabra bueno viene de la palabra, el original ágatos, que significa maduro. No era un niño, no era una persona inmadura, que cuando hay un problema se pone a hacer más problema. Era un hombre maduro, resolvía problemas. En la iglesia hay conflictos, siempre los va a haber, pero el hombre maduro ve cómo arregla las cosas, no cómo las empeora, y la mujer igual. Era un hombre maduro, útil, agradable, alegre, feliz, excelente, distinguido, recto, honorable. Todo eso significa. Pero además dice que estaba lleno del Espíritu Santo. ¿Qué diferencia hace un líder lleno del Espíritu Santo en una iglesia? Controlado por el Espíritu Santo. Este era Bernabé. No son líderes perfectos.
Una iglesia no tiene líderes perfectos. Yo no soy el pastor perfecto. Si usted está aquí porque piensa que yo soy el pastor perfecto, pues yo le voy diciendo, busque otra iglesia porque de repente encuentre ese pastor perfecto. Pero tengo que darle una noticia. No lo va a encontrar. Porque no hay pastores perfectos. No hay congregaciones perfectas, no hay hermanos perfectos, no hay líderes perfectos, pero sí debe haber hombres y mujeres piadosos que tengan amor por la gloria de Dios, por la iglesia, que se apasionen por el evangelio y pidan ser llenos del Espíritu Santo y vivan en el temor del Señor. Hombres fieles, como le dijo Pablo a Timoteo en 2 Timoteo capítulo 2 versículo 2. Algunos han dicho que estos hombres los reconocen como los 5 de Antioquía. Los 5 de Antioquía. Ahora, yo no sé si usted se ha percatado las características de este liderazgo. Vale la pena tomar unos minutitos porque dice que dentro de estos líderes, que algunos piensan que eran los ancianos o pastores de la iglesia de Antioquía, dice que estaba dentro de ellos, dentro del grupo, ¿quién? Bernabé. Ahora, ¿quién era Bernabé? Bernabé era un levita natural de Chipre. Ojo. Preste atención. Luego dice que estaba ¿quién? Simón. ¿Lo ve? Ahí vaya a su Biblia. Simón, el que se le llamaba Niger. Algunos piensan que viene esta palabra de este apelativo de negro. ¿Y de dónde viene esto? Entonces nos da una pauta para ver que él venía del África como otros. Luego tenemos a Lucio de Cirene, del norte de África. Luego tenemos a ¿quién más? A Manaén. Ahora Manaén nos describe como el que se había criado junto a Herodes el tetrarca. ¿Quién entonces era Manaén? Bueno, Manaén estaba relacionado a la alta clase. Dice que era quizás un hermano adoptivo o un familiar de Herodes Antipas. Y por último Saulo, un judío creyente que vino a traer ese soporte a la iglesia. ¿Ve la variedad de personas? Acá hay diversidad en el liderazgo, pero los une el amor de Dios, los une el amor a la iglesia, los une los intereses del reino. Y cuando tú tienes hombres y mujeres de diferentes extractos, pero que se unen con un mismo propósito, una misma pasión, la gloria de Dios, a esa iglesia no la detiene nadie. A esa iglesia no la detiene nadie, ni el diablo. Por cierto, él está derrotado. Y Cristo es la cabeza de la iglesia. Gloria sea al Señor. Dele una palma a Él que vive por siempre. Aleluya. Y este liderazgo, en esta diversidad, era la que atraía a la gente de la comunidad. La gente decía, oye, vamos a la iglesia de Antioquía, porque ahí a todos les reciben con un fuerte abrazo. Hay mucha diversidad. Hay gente que viene de todas partes. ¿Por qué? Porque el liderazgo transmitía esa luz, transmitía ese testimonio. No habían preferidos, no habían favoritos, no habían grupitos, no habían argollas. ¿Le suena conocido, verdad, hermana? Nada de eso. La única argolla era el amor de Cristo, que los tenía todos juntos, con una gran pasión por la misión de Dios. Tenían una importante visión misionera. Es más, el concepto de las misiones mundiales nació en este grupo diverso. Y esto no nos debe de extrañar, hermanos, porque tenían una gran pasión por Dios y por su misión, por Jesús y por el Evangelio. En cuarto lugar, la iglesia de Antioquía fue una iglesia de misericordia y generosidad. Benevolencia, era benevolente. Mira conmigo donde nos quedamos ahora, el verso 27. Y vamos acabando. Dice el verso 27. En aquellos días unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía, y levantándose uno de ellos llamó a Ágabo, llamado Ágabo, daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en tiempo de Claudio. Entonces los discípulos, ¿quiénes? Los discípulos, los hermanos, cada uno conforme a lo que tenía, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea, lo cual en efecto hicieron enviándole a los ancianos por mano de Bernabé y de Saulo. Era una iglesia sensible, era una iglesia benevolente, era una iglesia que le caracterizaba la misericordia. Hermanos, si una iglesia
desarrolla una verdadera comunidad solidaria que va más allá de las paredes de la iglesia, esto va a atraer a los no creyentes y va a agradar a Dios. Una persona llena del Espíritu, escucha, una persona llena del Espíritu Santo, una iglesia llena del Espíritu Santo, no tiene que ser forzada a dar lo que tienen que dar cuando hay una necesidad real. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo está gobernando esa persona. Amén. Porque está gobernando esa persona. Es cuando gobernamos nosotros y nuestra carne que empezamos a pelear y discutir cuando se trata de dar. Y por último, la iglesia de Antioquía fue una iglesia enviadora y reproductora. Hablamos de misiones. Ahora, no te pierdas lo que dice el versículo 2 y 3 del capítulo 13, porque este es el final. Dice, ministrando estos al Señor, o sea, este liderazgo, y ayunando, ¿qué hacían? Servían, ayunaban. Dijo el Espíritu Santo, apartarme, ¿a quién? ¿A quién? ¿A quién? Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y lo despidieron. Ahora, présteme atención. Algunos piensan que esta fue una reunión extraordinaria de la iglesia. No, no. Esta iglesia se solía reunir y oraban siempre y ayunaban siempre. ¿Me entiende? Cuando una iglesia siempre se reúne, siempre está orando y siempre está ayunando, tiene la expectativa de ver que Dios va a obrar en esa iglesia. Cuando una iglesia toma en serio la oración, Dios se manifiesta en esa iglesia. Dios se manifiesta en esa iglesia porque están dependiendo de Dios y desean con todo su corazón servirle al Señor. Y se preguntan, cada vez que se reunían, se preguntaban, Señor, ¿a quién quieres enviar? Señor, ¿a quién quieres enviar? Señor, ¿tú quieres enviarme a mí? Señor, ¿tú quieres Imagínate cómo serían nuestros cultos y nuestras reuniones si viniéramos con esa actitud a la casa del Señor. Ahí es donde Dios obra. Como obró y el Espíritu Santo señaló a quién, a lo mejor que tenía la iglesia. ¿Capta? A lo mejor que tenía la iglesia, el mejor liderazgo. Bernabé y Saulo se van para afuera. Vayan. Y ellos emprendieron 3 gloriosos viajes misioneros y llevaron la palabra del Señor. Esta iglesia envió lo mejor a la misión. Qué tremendo mensaje. Qué tremendo desafío para toda iglesia que muchas veces levanta sus paredes y no permite que nadie salga. Al contrario, hoy estamos aquí, mañana el Señor dispone de nosotros. Amén. Porque no se trata de un templo, de una organización, se trata del reino de Dios. Se trata del reino del Señor y que éste llegue hasta donde más se pueda. Si una iglesia quiere ser una iglesia enviadora, misionera, que se reproduzca, pues tendrá que aprender a animar a su gente a orar por el ministerio y orar por las misiones. Para las misiones no hay edad. Pedro y Bernabé no eran 2 jovencitos. Dios puede llamar a cualquier persona. Te puede llamar a ti, hermano o hermana, que ya pasaste los 50, los 60 años. No importa la edad. Dios está llamando a muchos que se involucren en la misión de Dios. Esa iglesia debe continuar dando su ofrenda misionera, no terminar de darla. Y también esos hermanos deben realizar viajes misioneros cada año, yendo, visitando lugares, llevando las buenas nuevas de salvación. Jesús ama a las iglesias que piensan más allá de ellas mismas y están dispuestas a enviar lo mejor que tienen para el bien de los perdidos y la extensión del reino de Dios. Yo creo en esto. Cuando una iglesia tiene ese corazón y está dispuesta a enviar lo mejor, el Señor le sigue añadiendo más y más personas. ¿Cuántos creen en eso? Dios envía siervos a una iglesia que tiene un corazón para el mundo, para ganar al mundo para Cristo. Quiero repasar con ustedes estas 5 cualidades, pero antes quiero que sepas un par de cosas. La primera, quiero que sepas que esto es un proceso.
La iglesia de Antioquía no era perfecta, estaba en el proceso, y la primera iglesia bautista de Woodbridge estamos en el proceso. Es un proceso que no terminará hasta que Jesús regrese. Tenemos que ir aprendiendo y seguir aprendiendo cómo debemos hacer las cosas. El Señor nos va a guiar con su Santo Espíritu. Pero ¿qué tenemos que hacer? No correr, no desesperarnos, orar, ayunar. Y el Señor nos va a ir guiando en lo que tengamos que hacer. ¿Cuántos tienen expectativa de lo que estoy diciendo? Dios va a obrar, Dios va a guiar, Dios va a levantar. Esta es la iglesia del Señor. Pero quiere su pueblo orando y ayunando. ¿Cuántos quisieran retomar el ayuno y la oración? Levante su mano. La oración ya está, la iglesia está orando, estamos orando a través de grupos, oramos los jueves, oramos con los varones, oramos con las mujeres. Tenemos que incorporar más ayunos este año, porque queremos ver la gloria de Dios. Pero además quiero decir que usted debe ser parte activa de este mover, de este proceso, orando por estas cualidades por su iglesia. Así que, amigo, amiga, hermano, hermana, tú eres parte de esto. Tú eres parte y debes orar junto con tu hermano, con tu hermana, por estas cualidades que hemos descrito aquí. La primera iglesia bautista de Woodbridge, no sé si tenemos el slide. La primera iglesia bautista de Woodbridge necesita ser una iglesia con personas que comparten el evangelio. Una iglesia llena de personas en crecimiento espiritual. Una iglesia llena de líderes piadosos. Una iglesia llena de personas bondadosas. Y una iglesia con el corazón para enviar lo mejor. ¿Podrás orar por esto? ¿Cuántos quieren decir amén? ¿No escuché? ¿Otra vez? Lo vamos a hacer ahora. Ahora. Antes, yo quiero decirte a ti, amigo o amiga, lo siguiente. De igual manera como la iglesia de Antioquía envió lo mejor, ellos lo aprendieron de alguien. ¿Sabes de quién aprendió la iglesia de Antioquía a enviar lo mejor que tenían? De Dios. Dios envió lo mejor que tenía. Él envió a su único Hijo Jesucristo a este mundo para salvarnos. ¿Cuántos dicen amén? Él no envió un ángel para rescatarnos. Él no envió un arcángel para salvarnos. Él envió a Jesucristo, su único Hijo. Y Él vino a esta tierra. Fue el gran misionero, el primer misionero. Y entregó su vida en sacrificio por tus pecados y los míos. Para que tú puedas recibir el perdón de tus pecados y salvar tu alma del infierno y del pecado. Cristo hizo todo lo que nosotros teníamos que hacer y más. La Biblia dice que cuando estaba en esa cruz, Él pronunció: consumado es, he terminado. He hecho lo que tenía que hacer por cada uno de ustedes. Cuando estaba en esa cruz, Él no solamente pensó en los judíos, pensó en los gentiles, y pensó en mí, y pensó en ti. Y no le importó que lo desnudaran, no le importó que le escupieran, no le importó que desfiguraran su rostro con una corona de espinas. I love you, Jesus. Él dio todo por ti. ¿Qué vas a darle a Él? ¿Qué vas a sacrificar por Él? Ahora nos toca a nosotros. Amigo, amiga, estas son las buenas noticias que quiero compartir. Cristo murió en la cruz por tus pecados y los míos. Él tomó tu lugar y se hizo pecado. Es decir, Él recibió todo el castigo que necesitábamos recibir porque ya habíamos transgredido la ley de Dios. Y murió. La Biblia dice: la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. En esa cruz Dios castigó nuestros pecados y delitos, pero en esa cruz mostró su gracia y su misericordia al suplantarnos por su Hijo para que nosotros no muramos. Esas son las buenas noticias. Ya no tienes que hacer más, ya está hecho todo. Cristo lo hizo por ti. Mas sin embargo, esa muerte no es automática para todos. Eso que hizo Cristo lo debes recibir, lo debes hacer tuyo, personal. Cristo, perdona mis pecados, me arrepiento de corazón. Yo quiero hacerte Rey y Señor de mi vida. Creo en ti, Jesús. Arrepiéntete de tus pecados de corazón y cree en Jesucristo. La Biblia dice: si lo haces, serás salvo. Salvo del infierno, salvo del pecado que controla la vida.
salvo para Cristo Jesús, y te convertirás en un discípulo de Cristo, un seguidor de Jesús. ¿Quieres hacerlo? Yo sé que sí. Yo sé que sí. Yo quiero ayudarte. Mientras que el grupo de alabanza nos va a cantar una canción, yo te quiero invitar a que levantes tu mano y digas: pastor, ayúdame a orar. Yo quiero arrepentirme de todo corazón y quiero creer en Cristo y hacerlo Señor y Rey de mi vida. Yo quiero su salvación, lo quiero a Cristo y quiero ser un discípulo y seguidor de Él. Mientras que el coro canta, levanta tu mano, manténla en alto para yo verla. Vamos a orar, hermanos.